MX y que deja la víbora chillando. Ya está con nosotros el maestro Ricardo Sevilla, coordinador de opinión y de investigaciones especiales, precisamente de Regeneración MX y miembro de esta familia Sin Censura. Ricardo, buenos días, feliz inicio de semana. Buenos días, querido Vicente, público memorioso, buenos días, excelente lunes soleado para nosotros. Como bien dices y glosas, se sospechaba de los negocios de Aguilar Camín con el poder político en turno. Bueno, después de tantas cosas que hemos revelado aquí en Sin Censura y en Regeneración MX, las sospechas se han terminado y han dado paso a una realidad que supera no solo las suposiciones, sino que parece delirante. Los negocios del dueño y director de Nexos rebasan toda proporción, querido Vicente, a los contratos por adjudicación directa que hemos presentado, que hemos develado y que también lo han hecho en diferentes lugares, pero especialmente ahí en la presidencia de la República, porque hay que recordar que presentaron un listado de la lana millonaria que se habían metido estos personajes. Bueno, pues a esos contratos por adjudicación directa. ¿Qué es la adjudicación directa? Bueno, son contratos que yo te puedo dar a ti porque eres mi cuate, porque eres mi amante, porque eres mi concubinario, porque quiero, porque eres mi hijo, porque eres mi protegido, por lo que sea. No hay licitación pública y esto quiere decir que no hay competencia, es una competencia desleal, es nepotismo, amiguismo, etcétera. Bueno, pues a todos estos contratos que se han dado a conocer, que recibió Aguilar Camín de parte del gobierno federal de los sexenios, particularmente de Peña Nieto, Calderón, Fox, Zedillo y su gran mentor, Salinas de Gortari, ahora hay que sumar los de dos gobiernos en particular, por ahora. El de Quintana Roo, que ya también aquí presentamos en Sin Censura y en Regeneración MX, a través de Tomás Borge, y hoy de Miguel Ángel Mancera. La inmundicia que uno va encontrando como periodista de investigación no ceja, querido público memorioso, pero aquí hay algo, un elemento adicional. Inmundicias aparte, Aguilar Camín, en calidad del jefe de la mafia Nexos, ha alquilado su pluma y la de sus huestes para torpedear a las figuras históricas según sea la paga y la petición, claro, de sus patrones en turno. En este caso, en el texto que publicamos hoy en Regeneración MX, no solo asombra, no solo altera que este personaje haya recibido 2,5 millones de parte del gobierno de Mancera, sino que además lo hayan dejado imponer los libros de sus amigos, los libros de sus cuates, el libro de su hermano, Luis Miguel Aguilar Camín, en la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, en ese momento todavía, bueno, llamado Distrito Federal. Esto es importante matizarlo, puntualizarlo y hasta subrayarlo, Vicente, porque debemos recordar que más allá de un mero proceso didáctico o pedagógico, un taller o círculo literario o de lectura, al margen del mero solaz de la lectura, lo que intenta por objetivo primordial es problematizar realidades complejas mediante la lectura y, si se quiere, bueno, también la escritura. Pero un buen círculo de lectura enseña a pensar y a hacer conexiones cívicas, éticas, filosóficas. El círculo literario, en teoría, debería ser un espacio donde se encuentran diferentes voces que no son propiamente catedráticos ni académicos, porque no son clases de literatura, son diferentes personas de diferentes estratos sociales, de diferentes formaciones académicas, donde se encuentran para interactuar desde la lectura y la escritura. En cierto sentido, es una propuesta
antiacadémica, porque tú vas a un círculo de lectura y vas ahí porque no hay todos los requisitos burocráticos y engorrosos que te podrían poner en una escuela, en una universidad, y ahí tú vas y encuentras pues a un grupo que va solo por el gusto de leer, y en cierto sentido pues es una práctica democratizadora porque permite socializar y llegar a acuerdos e incluso controversias al comentar, al criticar, al analizar los textos literarios. Esto que publicamos hoy en Regeneración sobre que Mancera pagó tú dices la cifra exacta, los 2.496.975 millones, ahí hay un detalle. Bueno, son 2,5 millones de pesos. 2,5 millones de pesos, para cerrar, es una jodidez, porque si el círculo literario se supone que es un lugar donde tú llegas para recibir diferentes ofertas literarias, en los talleres implementados por el gobierno a través de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Educación Local, no se cumplió ese presupuesto. En el texto que publicamos hoy, se realizó no solamente un análisis del contrato, sino además se buscó cuáles habían sido los resultados de implementar esa estrategia. Y no hay reportes de esa estrategia. ¿Por qué? Porque no se llevó a cabo. Porque estos personajes lo que hicieron fue sacar de las bodegas de Cal y Arena, que es la editorial de Aguilar Camín, los libros de sus cuates. Esto es muy relevante en el marco del gran pleitazo que traen estos cuates de la derecha sobre el tema de la educación, porque estos sujetos han intentado tergiversar la historia de este país para favorecer a sus patrones, que son actores políticos o a empresarios. Lo hemos dicho aquí en Sin Censura, cuando el presidente da un reconocimiento a algún personaje de la historia que dice acusadamente que es de sus preferidos, pienso en Francisco I. Madero o Benito Juárez o cualquiera de los que él ha mencionado, de inmediato sale Aguilar Camín y detrás de él sus huestes, no solamente a tergiversar, sino como vándalos cualquiera, con rocas y palos y clavos y saetas venenosas, a lanzarlas sobre ese personaje, sobre ese autor, y qué es lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, con el asunto de la conquista. Entonces, tenían un campo fértil en los gobiernos federales de estos personajes, de Calderón, de Salinas, de Cedillo, de todos estos, pero además también con Mancera, porque les permitió meter ahí, inocular en los talleres literarios, en estos círculos de lectura, a sus cuates. Si tú ves el listado que ellos ponen ahí en el anexo famoso, nos vamos a dar cuenta que aparecen ahí sus amigos, Héctor de Mauleón y Rafael Pérez Gay, entre otros. Pero como nos decía en alguna parte de la entrevista la profesora Norma, a quien entrevistamos, dice, bueno, uno de los presupuestos de estos sujetos era, y ahí lo dice al final, yo les invito a que lean el reportaje, que buscaban a través de estos libros que la gente alcanzara el éxito y la felicidad. Y me dijo, no es broma, y así aparece al final del anexo, donde ellos explican
cuáles son los resultados que buscan obtener y dicen, bueno, pues hay que entender que leer nos hace más libres, más exitosos y más felices. Pero ¿qué vas a leer? Vas a leer los libros de Cali Arena, vas a leer los libros de sus amigos, vas a leer los libros de estos personajes que no solamente son malísimos, sino son anquilosados. Esto tiene que ver muchísimo con lo que hemos comentado aquí, yo diría que en las 2 últimas semanas, sobre el cambio de narrativa, porque estos cuates lo tenían ahí secuestrada. Imagínate tú, imagínense el público memorioso, excluir de la crónica de la Ciudad de México a Salvador Novo. Imagínense excluir a Carlos Monsiváis. Imagínense excluir a Armando Ramírez, por mencionar a 3 de los cronistas más emblemáticos de el último siglo. Bueno, pues sí lo hicieron, y en su lugar impusieron a Héctorcito de Mauleón y a Gil Gámez, este personaje abyectísimo, y de ahí para abajo, porque no nada más fue un libro, son 3. Yo los invito, querido Vicente, querido público, a que lean el reportaje, porque es delirante. Vamos a encontrar ahí las cantidades de libros que sacan de las bodegas y las van y se las venden, porque además ya les habían pagado por eso, y se las revenden. Las ponen ahí en la biblioteca, no implementan ninguna estrategia, simple y sencillamente van, dejan los libros y dicen, ahora hay que leer dentro de estos 13 títulos los que quieras, pero son títulos que son exclusivamente del Grupo Nexos y de los intereses de Aguilar Camín. Así que cuidado, porque es un tema muy relevante en cuanto tiene que ver con el sistema educativo, y que por eso han estado encima, chingue y chingue, con Max Arriaga, porque como ya no les ha permitido meter las manos a la Secretaría de Educación, fíjate nada más, tenían las manos metidas en la Secretaría de Educación Pública Federal, pero también en la Secretaría de Educación Pública de la Ciudad de México. Maestro, antes de que te vayas, dame tu opinión, porque hay personas que creen que los títulos universitarios, los puestos, hacen a la persona. Y la verdad, no me sorprende, pero sí me encabrona ver opiniones de, por ejemplo, un Ignacio Morales Lechuga, quien es notario en la Ciudad de México, fue procurador general de la República, fue procurador en la Ciudad de México, embajador de México en Francia, en fin, un personaje de títulos y de puestos. Desde hace días vengo siguiendo sus mensajes y me llama mucho la atención. Dice, empezó diciendo, entre maquetas y cambios de colores, el gobierno de la Ciudad de México pareciera que tiene muchos recursos para desperdiciar. Luego dice, me parece que el gasto de las maquetas en el Zócalo es un exceso frente a muchas otras necesidades en la Ciudad de México. Luego escribe, hace 2 días, los mexicas requerimos del gobierno ampliación urgente de calles, vías rápidas y banquetas, pues ya no caben los hoyos y socavones. Bueno, terminó hoy escribiendo algo que me parece de un nivel tan bajo, que dije, le voy a preguntar a Ricardo Sevilla a ver qué piensa de Ignacio Morales Lechuga y sus discursitos, sus narrativas tan pedorras. Dice, las mañaneras pasaron de ser una homilía a una verdadera vergüenza. Entre mentiras, improvisaciones y ahora videos musicales. A este paso acabará en un programa digno de Chabelo. Sí, Ignacio Morales Lechuga, casi comparando al presidente Andrés Manuel López Obrador con Chabelo. Dame tu opinión, Ricardo Sevilla. Bueno, me parece una estupidez, pero cada vez va revelando más las características clasistas de estos personajes. Ellos insisten en mirar desde el hombro hacia abajo a los personajes que no han tenido estudios en el extranjero, que han estudiado en las universidades públicas, o peor aún,
a quienes no han estudiado, no tienen los títulos nobiliarios, no van y besan los escudos de las universidades extranjeras, y entonces desde ahí empiezan a caricaturizarlo todo, pero hay que recordar que las burocracias federales, estatales, municipales, nunca jamás han creado artistas, pero nunca. Entonces, aquí el mismo Gabriel Said, que es su santo patrono, ya se los había explicado y no lo entienden. Les había dicho en determinado momento que las universidades son una burocracia y que no estimulan la creatividad, pero no les cabe en la cabeza. ¿Por qué? Porque como tienen suficiente dinero para dilapidarlo en supuestos estudios que en realidad el único que derivan son en diplomas y en constancias de universidades extranjeras, ellos imaginan que desde ahí pueden pontificar y pueden burlarse no solamente del presidente, porque el presidente tiene características psicológicas y sociológicas que empatan con la mayoría de las personas, con la mayoría de las mexicanas y de los mexicanos. Ahora, por otra parte, cuando estos personajes sacan a relucir sus cartas credenciales, es delirante, porque recordemos que Carlos Monsiváis fue trunco, es decir, no tuvo una carrera, tampoco la tuvo Juan José Arreola, estudió hasta tercero de primaria, era zapatero, remendón y mil cosas, y era no solamente el gran ícono, se los digo con todas sus palabras, era su padre, ¿sí? Entonces, no es posible que si tú tienes en cuenta a Monsiváis, a Rulfo, a Arreola y a grandes autores, grandes personajes, ya no digamos de este tema de la intelectualidad, sino del arte, o sea, te pongas inflexible y trates de soslayar con personajes chocarreros, porque hasta en ese sentido, imagínate, Chabelo está más vigente que este cabrón, ya nadie recuerda a Morales Lechuga, ¿quién es ese tipo? Y entonces, pues lo único que haces es buscarle ahí y te vas a dar cuenta de que es un personaje avieso, anodino, y ya desde que alguien tiene el membrete de que era procurador de lo que sea, ya es una característica que invalida. A mí me parece que hablar de calidad y de cualidades que se adquieren en las universidades extranjeras o en las que quieras, no por ende te hace más humanista, ni te hace más efectivo, ni te hace, pues, diríamos aquí en el barrio, más cabrón. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de personajes, pero hay que darles una patada. Vicente, hay que darles una patada y no prestar oídos a lo que dicen. En realidad, yo diría que ni siquiera lo leas, querido Vicente, no tengas estómago para leerlo, porque decía Jorge Luis Borges que uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído. Entonces sí es importante, desde mi punto de vista, no alentar a la lectura de estos miserables, porque yo creo que pues nos volvemos también así. No, hay que leer a otro tipo de personajes, y aquí los hay, querido Vicente. Ya aquí cierro, si me permites, invitándolos a que lean este reportaje que publicamos hoy en Regeneración, pero que además lean precisamente a los columnistas de opinión que hay en Regeneración MX y que no tienen absolutamente nada que ver con estas bestias peludas o lampiñas, porque pueden ser como yo, pero vayan por favor allá, lean y dense cuenta de que hay otra oferta analítica, artística, literaria, que no tiene nada que ver con estar viendo a las clientelas. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente. Síganme en Twitter, @SevillaCrítico, en mi cuenta de Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Y desde luego, insisto, en Regeneración MX y lo que estamos haciendo en sus diferentes redes sociales. Gracias, Vicente. Claro que sí. Te mando un abrazo. Gracias al maestro Ricardo Sevilla por compartir este reportaje.